El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se las llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes, se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Voy a tratar de explicar un poco esta parábola. Es bien interesante. Varios puntos. Primero, el único que trae esta parábola de los evangelios es Mateo. Quiere decir que es una parábola exclusiva de Mateo. Segundo, el punto a tratar es la segunda venida del Señor. Entre la resurrección y la parusía está ubicado este texto bíblico. Tercero, el evangelista coge en la parábola dos figuras: 10 mujeres, 5 prudentes y 5 imprudentes o insensatas. Pero el fondo del texto no son las vírgenes. El fondo del texto es la preparación tuya y mía para el reino de Dios, para el encuentro con el Señor.
4. ¿Cómo desglosa el evangelista esta parábola? ¿Cómo la desglosa y de qué manera la desglosa? De la siguiente manera. Él habla del reino de Dios, prepararse para entrar en el reino de Dios. Pero la preparación tiene varios elementos que los acompañan. Y entre los elementos que acompañan esa preparación para el encuentro con el Señor, Él escoge a esas 10 vírgenes, las prudentes y las necias, para señalar elementos concretos, diciendo que la preparación a la segunda venida del reino es una preparación que tiene que tener la capacidad de permanecer en vela. Él quiere decir, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser está en expectación hacia el reino. Y eso es lo que buscamos, que al final de nuestra vida lleguemos al cielo, lleguemos al reino de los cielos. Pero tenemos que tener listas las lámparas. Pero las lámparas tienen que estar provistas de aceite. Y esa lámpara lista es usted. Y esa alcuza de aceite que tienes en reserva, para que a medida que se va acabando el aceite, usted vaya introduciéndole más aceite a la lámpara, es sencillamente la vida de los sacramentos, el encuentro con Dios, la vida de oración, el encuentro con el Señor permanentemente en tu vida, la vida cristiana, la práctica de la caridad, el ejercicio del servicio a los demás, el perdón, la reconciliación, la misericordia, saber que podemos tener sueño, y todas las vírgenes tuvieron sueños, y sueños se durmieron. Todos nos podemos dormir en un momento de la vida, pero ahí tenemos que despertar, porque sencillamente si no despertamos, entonces no estamos listos, no estamos preparados, y el sueño no es el problema es no vivir en expectación y preparados para el reino. ¿Qué pasó con las vírgenes necias? Hay un elemento que subraya el evangelista que llama mucho la atención, y es este. Las necias le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Entonces uno se preguntaría y podría decir: ¡ole! ¡ole! ¿Qué mujeres tan poco serviciales? ¿Por qué no partieron de la alcuza de aceite que tenían con las otras? Porque se les estaba acabando sencillamente a ellas el aceite y ya no tenían casi aceite. ¿Por qué no le compartieron? Pues yo tengo que decirlo con una voz muy clara. Porque la preparación al reino de los cielos es individual. Al reino accedemos de una manera individual. Usted no puede llegar al reino de los cielos y decirle al Señor: no, es que yo tuve una tía muy católica, o tuve una abuela muy religiosa, o un tío cura. No, eso no sirve. La preparación es tuya. Por eso Mateo señala: las mandaron a la tienda a que consiguieran el aceite. Eso quiere decir, si tú no estás preparado, te puede coger el encuentro con el Señor descuidadamente, pero nosotros tenemos todas las ganancias para salir adelante en este acontecimiento. ¿Y cuál es? Es el servicio al pobre, es el servicio al necesitado, es el servicio de la caridad.
es vivir entre nosotros en paz, es tener la capacidad del perdón, del amor, de la reconciliación. Si hay una tensión permanente hacia el reino, porque nosotros no sabemos el día que nos vayan a pedir la vida, no sabemos qué día y a qué hora, en qué momento y bajo qué circunstancias moriremos, pero sí tenemos que tener una cosa muy clara, y esa es que la preparación la tengo que hacer yo, porque tengo que convertirme en una virgen prudente, en una mujer prudente, en un ser humano prudente, tener la suficiente capacidad para ir entendiendo que en medio de esta pandemia que se nos ha presentado, en medio de estas dificultades tan fuertes, donde hay tantos problemas económicos que han pasado y pasan por el corazón de muchas familias, ahí no podemos perder ni aflojar hacia la atención que tenemos hacia el reino. Ahí no podemos echar para atrás nada de la vida de la fe y de lo que hemos encontrado en Dios. Es todo lo contrario. Es en este tiempo, en estas dificultades que vivimos, en este momento que nos tocó vivir a todos nosotros, donde tenemos que estar más en expectativa del reino, más en la búsqueda de la paz, del amor, de la reconciliación y de la vida de los sacramentos, especialmente el mundo de la oración. Y eso nos pone en expectativa hacia el reino. Por eso San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos de la carta a los tesalonicenses, dice con mucha claridad: es bueno que no ignoréis la muerte de los difuntos, para que no viváis como los hombres que no tienen esperanza. Nosotros somos seres de esperanza, nosotros somos personas que vivimos en la expectativa de la esperanza. ¿Y dónde aparece la esperanza, Padre? En medio de las dificultades, en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Tú tienes que inyectarle a mucha gente que pierde la calidad de vida, que pierde el deseo de vivir, que pierde el sentido de la vida. Tienes que inyectarle ese amor de Dios, porque esas personas, sus lámparas están vacías de aceite, y si tú las tienes llenas, tienes que enseñarle a que se provean de aceite para poder resistir, para poder esperar al Señor que ya llega, para que cuando llegue el Señor nos encuentre activos, pero nos encuentre expectantes hacia Él, y que no nos coja como a las necias con las lámparas sin aceite, o apenas con un poquito de aceite, y sabiendo que ya llegaba, no alcanzamos a entrar a la boda. Que no nos quedemos fuera de la boda por nuestra negligencia, que no nos quedemos fuera de la boda porque no queremos estar en la expectativa hacia Dios, en la preparación hacia el Señor. Al contrario, démonos más valor unos a otros, querámonos más unos a otros, entendámonos más e inyectémosle esperanza a las personas, porque hay muchos seres humanos que han perdido ese sentido de la esperanza, y tú eres esperanza para el otro. Por algo estás en el templo, por algo celebras la Eucaristía, por algo la ves virtualmente, por algo le dedicas un tiempo al Señor. Que sea este domingo, 33º del tiempo ordinario, que nos ayude a mirar y a vivir. Señor, dame la gracia de vivir en expectación hacia tu reino. No permita que se desocupen las lámparas que tenemos llenas de aceite. Danos la gracia de permanecer siempre junto a ti, pero permite que podamos también ayudarle a otros a que se equiparen de aceite, porque el tiempo ya se acerca y porque la gracia de Dios ya está sobre todos nosotros. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María nos ayude a prepararnos y a disponernos para la llegada del Señor. Así sea.